En las calles bulliciosas de Ciudad de México, donde la tradición ancestral se mezcla con la modernidad de una de las megalópolis más grandes del mundo. Un caso extraordinario heló la sangre de investigadores, autoridades médicas y familias enteras. México, nación de más de 128 millones de habitantes, hogar de 68 pueblos indígenas y heredero de civilizaciones milenarias como los aztecas y mayas, guarda en su ADN cultural una conexión profunda con el mundo espiritual. Pero lo que estaba por suceder en un modesto vecindario del sur de la capital mexicana superaría cualquier leyenda transmitida de generación en generación. Un niño de apenas 4 años, al que llamaremos Miguel por protección de su identidad, comenzó a pronunciar frases que dejaron sin palabras a sus padres. Una tarde de marzo, mientras jugaba con sus juguetes en la sala de su casa, el pequeño se detuvo abruptamente, su rostro cambió por completo y con una voz más grave de lo normal pronunció: «Mamá, ¿por qué no me salvaste cuando el fuego me atrapó?». La madre, Laura Ramírez, sintió que el corazón se le detenía. Miguel nunca había estado cerca de un incendio, nunca había sufrido ningún trauma relacionado con el fuego. ¿De dónde surgían esas palabras tan específicas y perturbadoras? ¿Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. Los días siguientes solo intensificaron el misterio. Miguel comenzó a describir con una precisión escalofriante detalles de una vida que, según él, había vivido en un lugar diferente. Hablaba de una casa específica en el barrio de Coyoacán, uno de los distritos más antiguos y emblemáticos de Ciudad de México, famoso por haber sido hogar de Frida Kahlo y León Trotsky. El niño describía una construcción de 2 pisos con una fuente en el patio central, detalles arquitectónicos típicos de las casonas coloniales mexicanas del siglo XIX. Sus padres, confundidos y alarmados, decidieron buscar ayuda profesional. El caso llegó a manos del doctor Ricardo Hernández Martínez, psiquiatra infantil del Hospital General de México con más de 20 años de experiencia en trastornos del comportamiento infantil. El doctor Hernández, escéptico por naturaleza y formación, decidió documentar meticulosamente cada sesión con Miguel. Lo que descubrió en las siguientes semanas cambiaría su perspectiva profesional para siempre. Durante las sesiones, Miguel no solo recordaba fragmentos dispersos, sino que construía una narrativa completa y coherente de lo que él insistía era su otra vida. El niño afirmaba que su nombre anterior había sido Fernando Aguirre, que vivía con su esposa y 2 hijos, y que trabajaba como relojero en un pequeño taller ubicado en la calle Francisco Sosa, una de las arterias principales de Coyoacán. Describió con exactitud impresionante el interior del taller: mesas de trabajo cubiertas de diminutos engranajes, herramientas especializadas colgadas en paneles de madera y un reloj de péndulo antiguo que marcaba las horas con un sonido distintivo. Pero lo más perturbador vendría después. Miguel comenzó a relatar los últimos momentos de Fernando Aguirre con un nivel de detalle que helaba la sangre. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo clicar no valeu demais. Además de contribuir, su comentario fica en destaque como forma de honra. Según el niño, una noche de diciembre de 1987, un cortocircuito eléctrico en el taller provocó un incendio devastador. Fernando intentó salvar documentos importantes y herramientas valiosas antes de escapar, pero las llamas lo atraparon. Miguel describía el calor sofocante, el humo negro que llenaba sus pulmones, el dolor insoportable en sus manos al intentar abrir una puerta de metal calentada por el fuego. Sentía que mi piel se derretía, dijo el niño de 4 años con lágrimas rodando por sus mejillas. Grité por ayuda, pero nadie llegó a tiempo. El doctor Hernández quedó profundamente perturbado por el relato. La consistencia de la narrativa, la coherencia temporal, los detalles específicos y sobre todo la carga emocional auténtica del niño lo llevaron a tomar una decisión inusual: verificar la historia. Junto con un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y con el apoyo del Ministerio Público de la Ciudad de México, iniciaron una investigación exhaustiva. Lo que encontraron dejó sin aliento a todos los involucrados. Los archivos históricos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de México confirmaron que efectivamente, en la noche del 18 de diciembre de 1987,
Se había reportado un incendio en un taller de relojería ubicado en la calle Francisco Sosa número 237, Coyoacán. El reporte mencionaba una víctima fatal, Fernando Aguirre Sánchez, de 43 años de edad, relojero de profesión, quien murió por inhalación de humo y quemaduras de tercer grado. La coincidencia era simplemente imposible de ignorar. ¿Cómo era posible que un niño de 4 años, nacido en 2021, pudiera conocer detalles tan específicos de un incidente ocurrido 34 años antes de su nacimiento? ¿Cómo podría describir con precisión la distribución interior de un edificio que había sido completamente renovado después del incendio? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas tradicionales de la ciencia convencional no alcanzaban para explicar el fenómeno. El equipo investigador, encabezado por el Dr. Hernández y la antropóloga Dra. Patricia Medina Torres, decidió llevar al niño y a su familia a Coyoacán, específicamente a la dirección que Miguel había mencionado repetidamente. Lo que sucedió ese día quedó registrado en video y fue presenciado por más de una docena de profesionales, incluyendo notarios públicos que certificaron cada momento. Al llegar a la calle Francisco Sosa, Miguel se mostró inmediatamente agitado. Sin que nadie le indicara dirección alguna, caminó directamente hacia el número 237. Un edificio que ahora albergaba una cafetería moderna. Aquí era, dijo señalando la entrada. Pero todo está diferente. Pidió entrar y con el permiso de los propietarios actuales, el grupo accedió al interior. Una vez dentro, Miguel señaló hacia una pared específica. Aquí estaba mi mesa de trabajo, donde reparaba los relojes más delicados. Los investigadores consultaron los planos arquitectónicos originales del edificio, archivados en la delegación de Coyoacán. Los planos de 1987 mostraban exactamente lo que Miguel había descrito. Un amplio taller en la planta baja, con una mesa de trabajo ubicada precisamente donde el niño había señalado. La estructura había sido completamente modificada después del incendio, transformándose en un local comercial con una distribución totalmente diferente. No había manera de que el niño conociera la configuración original del espacio. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en esto? Déjala aquí en los comentarios. Pero la evidencia más contundente todavía estaba por revelarse. Miguel tenía una marca de nacimiento inusual, una mancha rojiza irregular que se extendía desde su muñeca derecha hasta el dorso de su mano, como si fuera una quemadura antigua cicatrizada. Cuando los investigadores obtuvieron acceso al informe forense de Fernando Aguirre, preparado por el Servicio Médico Forense en 1987, descubrieron fotografías post-mortem que mostraban quemaduras severas precisamente en la misma ubicación. Mano derecha, desde la muñeca hasta los nudillos. El doctor Eduardo Sánchez Villegas, médico forense con 30 años de experiencia y miembro del equipo investigador, examinó tanto las fotografías históricas como la marca de nacimiento de Miguel. La correspondencia es extraordinaria. Declaró en su informe oficial, la forma, la ubicación anatómica, incluso el patrón de la pigmentación coinciden con lo que esperaríamos ver en una cicatriz de quemadura profunda. Esta marca de nacimiento no tiene explicación médica convencional. La comunidad científica mexicana se dividió. Mientras algunos investigadores rechazaban categóricamente cualquier interpretación que involucrara conceptos como reencarnación, otros, incluido el propio Dr. Hernández, comenzaron a estudiar el fenómeno desde una perspectiva más abierta, fundamentándose en décadas de investigación internacional. El caso de Miguel resonaba con los miles de casos similares documentados por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. El Dr. Jim B. Tucker, director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia y continuador del trabajo pionero del fallecido Dr. Ian Stevenson, ha documentado más de 2.500 casos de niños que reportan memorias de vidas pasadas alrededor del mundo. Su investigación, publicada en revistas médicas de prestigio, establece patrones claros. Aproximadamente el 80% de los niños que reportan estas memorias describen muertes traumáticas o violentas. El 35% presenta marcas de nacimiento que corresponden a heridas fatales, y la mayoría de las memorias emergen entre los 2 y 5 años de edad, desvaneciéndose gradualmente hacia los 7 u 8 anos. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal.
Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. En México, la investigación del caso Miguel despertó el interés de instituciones académicas que hasta entonces habían mantenido distancia de estos temas. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a través de su Departamento de Psicología, estableció un grupo de investigación multidisciplinario para estudiar fenómenos de memoria aparentemente inexplicables. El caso no solo atrajo atención nacional, sino internacional, conectándose con una red global de investigadores que durante décadas han acumulado evidencia que desafía las explicaciones materialistas convencionales. Los padres de Miguel, inicialmente escépticos y alarmados, fueron contactados por la familia de Fernando Aguirre. Rosa Aguirre, viuda del relojero fallecido en 1987 y ahora una mujer de 79 años, aceptó encontrarse con el niño. El encuentro, realizado en presencia de psicólogos y documentado en video, resultó tan emotivo como inquietante. Miguel reconoció a Rosa inmediatamente, llamándola mi Rosita, el apodo cariñoso que Fernando utilizaba. Mencionó nombres de familiares fallecidos que solo los círculos más íntimos conocían. Recordó anécdotas específicas de la vida matrimonial de Fernando y Rosa que nunca habían sido compartidas públicamente. Rosa Aguirre, una mujer profundamente católica que inicialmente rechazaba la idea de reencarnación por considerarla contraria a su fe, quedó profundamente conmovida. Hay cosas que solo Fernando sabía, declaró con lágrimas en los ojos. Secretos que compartimos, momentos íntimos de nuestra vida juntos. Este niño sabe cosas que son imposibles de explicar. Los dos hijos de Fernando, ahora adultos de 40 y 42 años, también se reunieron con Miguel. Ambos confirmaron que el niño conocía detalles de la infancia de ellos que solo su padre podría haber sabido. El fenómeno planteaba preguntas filosóficas y científicas profundas. Si efectivamente Miguel poseía memorias genuinas de la vida de Fernando Aguirre, ¿qué implicaciones tenía esto para nuestra comprensión de la conciencia, la identidad y la naturaleza de la existencia humana? Los investigadores mexicanos comenzaron a colaborar con equipos internacionales, compartiendo datos con la Universidad de Virginia, la Universidad de Islandia, donde el Dr. Erlendur Haraldsson ha realizado investigaciones similares, y la Universidad de Tasmania en Australia, donde el Dr. Jürgen Keil ha documentado casos igualmente impresionantes. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo clicar no valeu demais. Además de contribuir, su comentario fica en destaque como forma de honra. La tradición mexicana, profundamente arraigada en conceptos espirituales heredados de civilizaciones prehispánicas, proporciona un contexto cultural único para interpretar estos fenómenos. Los pueblos indígenas de México, que constituyen aproximadamente 15.7 millones de personas distribuidas en 68 grupos étnicos con sus propias lenguas y cosmovisiones, han mantenido durante milenios creencias sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. Para culturas como los nahuas, descendientes directos de los aztecas, la muerte no representa un final sino una transformación, un paso en un ciclo continuo de existencia. El caso de Miguel resonaba particularmente con estas tradiciones ancestrales. En la cosmología mexica, el destino del alma después de la muerte dependía no de la conducta moral, sino de la naturaleza del fallecimiento. Aquellos que morían por fuego, como Fernando Aguirre, tenían un destino específico en el más allá según las creencias prehispánicas. Esta sincronicidad entre el caso moderno y las creencias antiguas no pasó desapercibida para antropólogos e historiadores. La Secretaría de Salud de México, a través de su Comisión Nacional de Salud Mental, emitió un comunicado oficial reconociendo el caso como un fenómeno de interés científico que merece investigación rigurosa sin prejuicios metodológicos. Este reconocimiento oficial por parte de autoridades gubernamentales mexicanas representaba un paso significativo, legitimando un área de investigación que tradicionalmente ha sido marginada por la ciencia convencional. El doctor Hernández Martínez, el psiquiatra que inicialmente atendió a Miguel, publicó un artículo en la Revista Mexicana de Psiquiatría detallando el caso y llamando a la comunidad científica nacional a mantener una mente abierta. Como profesionales de la salud mental, escribió, tenemos la obligación de investigar todos los fenómenos que afectan la psique humana, incluso aquellos que desafían nuestros paradigmas actuales. El caso de Miguel no es aislado.
Representa uno más entre miles documentados globalmente que sugieren que nuestra comprensión de la conciencia es, en el mejor de los casos, incompleta. Ese tema es profundo. ¿Qué misterios crees que la ciencia aún no puede explicar sobre la conciencia humana? Déjalo aquí en los comentarios. La historia de Miguel se conectaba con una larga tradición de investigación científica sobre memorias de vidas pasadas que se remonta a más de medio siglo. El pionero en este campo fue el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra canadiense-americano que entre 1960 y su muerte en 2007 investigó más de 3.000 casos alrededor del mundo. Stevenson, profesor en la prestigiosa Universidad de Virginia, aplicó metodología científica rigurosa, verificando declaraciones de niños contra registros históricos, entrevistando testigos, examinando documentos oficiales y fotografías. Su trabajo, publicado en revistas médicas revisadas por pares, estableció criterios para evaluar la autenticidad de estos casos. Entre los factores más significativos identificados por Stevenson estaban la temprana edad del niño al hacer las declaraciones, típicamente entre 2 y 4 años, la especificidad de los detalles proporcionados, la distancia geográfica entre el niño y la persona fallecida, la verificación independiente de los hechos, y la presencia de marcas de nacimiento correspondientes a heridas fatales. El caso de Miguel cumplía todos estos criterios. El niño tenía 4 años cuando comenzaron las manifestaciones. Proporcionó detalles extremadamente específicos sobre Fernando Aguirre y el incendio de 1987. No tenía conexión previa conocida con la familia Aguirre. Múltiples fuentes independientes verificaron los hechos históricos, y su marca de nacimiento correspondía con precisión asombrosa a las quemaduras fatales documentadas en las fotografías forenses. El Dr. Tucker, sucesor de Stevenson en la Universidad de Virginia, fue consultado por el equipo mexicano. Después de revisar la documentación del caso, Tucker confirmó que cumplía con los estándares más rigurosos de su investigación. El caso mexicano es uno de los más sólidos que hemos examinado en años recientes, declaró en una conferencia virtual con investigadores de la UNAM. La calidad de la documentación, la verificación independiente de los hechos, y particularmente la correspondencia entre la marca de nacimiento y las heridas fatales lo convierten en un caso de estudio extraordinario. Posso te pedir favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. A comunidade científica internacional começou a prestar atenção ao caso mexicano. Revistas especializadas como el Journal of Scientific Exploration y el Journal of the Society for Psychical Research solicitaron artículos detallados. Investigadores de Brasil, Argentina, India, Turquía y Tailandia, países donde casos similares han sido extensamente documentados, establecieron contacto con el equipo mexicano para compartir metodologías y datos. El fenómeno planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. Si las memorias de Miguel eran genuinas, ¿dónde habían estado almacenadas durante los 34 años entre la muerte de Fernando y el nacimiento de Miguel? ¿Cómo se transferían de un cerebro a otro? ¿Qué mecanismo permitía que información tan específica atravesara el umbral de la muerte? Algunos investigadores propusieron explicaciones basadas en la física cuántica y teorías sobre la conciencia no local. El Dr. Stuart Hameroff, anestesiólogo y director del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona, ha desarrollado junto con el físico matemático Sir Roger Penrose una teoría llamada reducción objetiva orquestada que sugiere que la conciencia emerge de procesos cuánticos en microtúbulos dentro de las neuronas. Según esta teoría, la información cuántica no necesariamente se destruye con la muerte cerebral, sino que podría persistir en una forma no local y potencialmente reconectarse con una nueva estructura biológica. Otros científicos sugirieron explicaciones relacionadas con campos de información o memoria colectiva, conceptos que, aunque especulativos, proporcionaban marcos teóricos para fenómenos que de otra manera parecían completamente inexplicables dentro del paradigma materialista convencional. Mientras tanto, la vida de Miguel y su familia había cambiado dramáticamente. Los padres del niño, que inicialmente solo buscaban ayuda profesional para comportamientos que consideraban preocupantes, se encontraron en el centro de un caso que había captado atención internacional.
Laura Ramírez, la madre, expresó sentimientos encontrados. Por un lado, estamos agradecidos de que profesionales serios estén estudiando lo que le sucede a nuestro hijo. Por otro lado, es aterrador pensar en las implicaciones de todo esto. Mucha gente me perguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo clicar no valeu demais. Además de contribuir, su comentario fica en destaque como forma de honra. Las memorias de Miguel comenzaron a desvanecerse gradualmente, un patrón consistente con lo que la investigación internacional ha documentado. La mayoría de los niños que reportan memorias de vidas pasadas experimentan un desvanecimiento progresivo de esos recuerdos entre los 6 y 8 años de edad, a medida que las memorias de la vida actual se vuelven más dominantes. Para cuando Miguel cumplió 6 años, ya no podía recordar muchos de los detalles que había proporcionado 2 años antes, aunque las grabaciones en video y las transcripciones documentaban todo lo que había dicho. Este desvanecimiento natural de las memorias proporcionaba una ventana temporal limitada para la investigación, subrayando la importancia de documentar estos casos rápidamente cuando emergen. El doctor Hernández enfatizó este punto. Una de las razones por las que muchos casos potenciales nunca son estudiados es que los padres no saben a quién acudir, o cuando finalmente buscan ayuda profesional, las memorias del niño ya se han desvanecido significativamente. El caso de Miguel no estaba solo. A medida que la cobertura mediática del caso se expandía por México, decenas de familias contactaron a los investigadores reportando experiencias similares con sus hijos. La doctora Medina Torres comenzó a compilar una base de datos de casos mexicanos siguiendo el modelo establecido por la Universidad de Virginia. Entre los casos preliminares documentados, varios mostraban patrones similares. Niños pequeños describiendo vidas anteriores, proporcionando nombres específicos y detalles verificables, y en algunos casos mostrando marcas de nacimiento correspondientes a heridas fatales. Un caso particularmente notable involucró a una niña de 5 años en Guadalajara que afirmaba haber sido una maestra que murió en el terremoto de 1985 que devastó Ciudad de México. La niña describió con precisión aterradora el colapso del edificio donde enseñaba. Nombró a estudiantes específicos que habían estado en su clase y tenía una marca de nacimiento lineal en su espalda que correspondía con una viga que, según registros forenses, había aplastado la columna vertebral de una maestra en ese edificio. Ese tema es profundo. ¿Crees que la muerte es realmente el final o podría ser solo una transición? Déjalo aquí en los comentarios. La investigación en México se estaba convirtiendo en un centro emergente para el estudio científico de estos fenómenos en América Latina. La combinación de una rica tradición cultural que acepta conceptos espirituales, una comunidad científica cada vez más dispuesta a examinar fenómenos anómalos, y el acceso a extensos registros históricos y forenses, creaba condiciones ideales para investigación rigurosa. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, aprobó fondos para una investigación de 3 años titulada Memorias aparentemente anómalas en población infantil, un estudio multidisciplinario. El proyecto involucraría a psiquiatras, psicólogos, antropólogos, neurocientíficos y físicos teóricos, representando uno de los esfuerzos multidisciplinarios más ambiciosos para estudiar estos fenómenos en la historia de la ciencia latinoamericana. Para Miguel, ahora un niño de 7 años que asiste regularmente a la escuela primaria y lleva una vida aparentemente normal, las memorias vívidas de ser Fernando Aguirre se han desvanecido como sueños al despertar. Ya no recuerda los detalles específicos que una vez relató con tanta precisión. Pero las grabaciones permanecen, los documentos están archivados, las verificaciones han sido hechas. La evidencia del caso continúa desafiando explicaciones convencionales. Rosa Aguirre, la viuda de Fernando, falleció en 2024 a los 82 años. Antes de su muerte otorgó una última entrevista en la que reflexionó sobre el caso. Al principio mi fe me decía que esto no podía ser real, que era imposible. Pero después de conocer a Miguel, después de escucharlo recordar cosas que solo Fernando sabía, mi corazón me dice algo diferente. No sé si es reencarnación o algún otro misterio que no comprendemos, pero sé que ese niño conectó con algo real de mi esposo. Me dio paz saber que, de alguna manera, Fernando seguía existiendo de alguna forma. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal.
Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. É o Dr. Hernández Martínez, reflexionando sobre cómo el caso transformó su perspectiva profesional. Escribió en sus memorias: como científico me entrenaron para ser escéptico, para buscar explicaciones naturales convencionales para todos los fenómenos. Y mantengo ese compromiso. Pero también aprendí que el verdadero espíritu científico requiere humildad ante lo desconocido. El caso de Miguel me enseñó que hay aspectos de la conciencia humana que nuestra ciencia actual apenas comienza a comprender. No tengo respuestas definitivas sobre qué son exactamente estos fenómenos, pero ahora sé con certeza que merecen investigación seria, no rechazo automático. El caso mexicano se unió a una colección global de evidencia que continúa acumulándose. En Turquía, investigadores han documentado más de 400 casos. En India y Sri Lanka, donde la reencarnación es parte de las creencias culturales establecidas, miles de casos han sido estudiados. En Tailandia, Líbano, Brasil y otros países, investigadores independientes continúan encontrando y documentando casos que siguen los mismos patrones. La pregunta persistente es: ¿qué significa todo esto? Si incluso una fracción de estos casos representa evidencia genuina de continuidad de la conciencia más allá de la muerte física, las implicaciones son profundas. Afectaría nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia, la relación entre mente y cerebro, el significado de la identidad personal y, fundamentalmente, la naturaleza de la existencia humana. El Dr. Tucker, en su libro Antes, Memorias de Niños sobre Vidas Anteriores, argumenta que estos casos, tomados colectivamente, constituyen evidencia que no puede ser fácilmente descartada. Ningún caso individual prueba la reencarnación de manera concluyente. Escribe: pero cuando tienes miles de casos con patrones consistentes, cuando puedes verificar independientemente los detalles que los niños proporcionan, cuando encuentras correspondencias precisas entre marcas de nacimiento y heridas fatales documentadas, la explicación más parsimoniosa es que estos niños efectivamente poseen memorias de vidas anteriores. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal, y solo clicar no valeu demais. Además de contribuir, su comentario fica en destaque como forma de honra. Los escépticos continúan ofreciendo explicaciones alternativas: coincidencia, fraude, contaminación de memoria. Criptomnesia, memorias olvidadas de información aprendida que resurgen como si fueran nuevas. Fantasía infantil elaborada. Y estas explicaciones pueden aplicarse a algunos casos. Pero los investigadores argumentan que los casos mejor documentados, como el de Miguel, resisten estos análisis escépticos. El caso mexicano había sido sometido a escrutinio riguroso. Múltiples investigadores independientes verificaron los hechos. Notarios públicos certificaron los procedimientos. Las entrevistas fueron grabadas en video. Los documentos históricos fueron autenticados por archivistas profesionales. Las fotografías forenses fueron examinadas por médicos forenses independientes. La correspondencia entre la marca de nacimiento y las heridas fatales fue evaluada por dermatólogos y patólogos. Cada paso fue documentado con estándares que cumplían o excedían los de investigación científica convencional. Y sin embargo, la ciencia convencional permanecía en gran medida escéptica o indiferente. Las principales revistas científicas raramente publicaban investigaciones sobre estos fenómenos. Los investigadores que se dedicaban a este campo a menudo enfrentaban estigma profesional. Los fondos para investigación eran escasos. La mayoría de los científicos preferían simplemente ignorar la evidencia en lugar de confrontar las implicaciones potencialmente revolucionarias. El Dr. Bruce Greyson, profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Virginia y editor del Journal of Near-Death Studies, ha escrito extensamente sobre la resistencia de la ciencia convencional a examinar fenómenos que desafían el paradigma materialista. El problema no es falta de evidencia, argumenta Greyson. El problema es que la evidencia amenaza creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que muchos científicos sostienen, no por razones científicas, sino por razones filosóficas. Es más fácil ignorar la evidencia que reconsiderar nuestros supuestos básicos. Ese tema es profundo. ¿Qué parte de nosotros crees que podría sobrevivir más allá del cuerpo físico? Déjalo aquí en los comentarios. Para las familias involucradas en estos casos, las implicaciones filosóficas y científicas son secundarias a la realidad vivida de su experiencia.
Laura Ramírez, madre de Miguel, expresó este sentimiento. Los científicos pueden debatir sobre mecanismos y teorías, pero para nosotros esto era la vida de nuestro hijo. Ver a un niño de 4 años describir su propia muerte en un incendio, ver el terror real en sus ojos al recordar, eso no es una teoría abstracta. Es profundamente real y honestamente aterrador. El impacto psicológico en los niños que experimentan estas memorias es un aspecto importante de la investigación. El Dr. Tucker ha notado que muchos niños experimentan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, particularmente cuando las memorias involucran muertes violentas o traumáticas. Miguel experimentó pesadillas recurrentes sobre el incendio, fobia al fuego y ansiedad de separación con sus padres. El tratamiento psicológico adecuado, que reconocía y validaba las experiencias del niño en lugar de negarlas, fue crucial para su bienestar. La familia Aguirre, por su parte, encontró un cierre inesperado. Los hijos de Fernando, que durante décadas habían vivido con preguntas sin respuesta sobre los últimos momentos de su padre, finalmente obtuvieron detalles que solo alguien que había estado allí podría saber. Miguel nos dijo que nuestro padre intentó salir pero regresó por los documentos y fotografías familiares, relató uno de los hijos. Siempre nos preguntamos por qué no escapó cuando tuvo la oportunidad. Ahora sabemos que trató de salvar nuestras memorias familiares. Eso es exactamente algo que nuestro padre habría hecho. El caso continúa siendo estudiado. Miguel es ahora parte de un seguimiento a largo plazo, junto con otros niños mexicanos que han reportado memorias similares. Los investigadores están particularmente interesados en documentar el desarrollo a largo plazo de estos niños. ¿Cómo afectan estas experiencias tempranas su desarrollo psicológico? ¿Qué sucede cuando las memorias se desvanecen? ¿Mantienen algún rasgo de personalidad o habilidad que parezca conectado con la vida anterior? Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. En algunos casos internacionales documentados, los niños han mostrado habilidades o conocimientos que parecen inexplicables de otra manera. Un caso famoso en Tailandia involucró a un niño que, sin entrenamiento previo, podía leer y escribir un dialecto antiguo que correspondía con el que hablaba la persona cuya vida recordaba. Otro caso en India documentó a un niño que podía tocar instrumentos musicales complejos sin haber recibido lecciones, coincidiendo con las habilidades de un músico fallecido cuya vida el niño describía. Miguel no ha mostrado habilidades inusuales relacionadas con relojería, aunque en una ocasión cuando tenía 5 años, sus padres lo encontraron examinando el interior de un reloj de pulsera con una concentración y aparente comprensión que parecía avanzada para su edad. Este tipo de comportamientos, aunque anecdóticos, agregan otra capa de complejidad al fenómeno. La dimensión cultural del caso mexicano no puede ser subestimada. México, con su síntesis única de catolicismo español y espiritualidad indígena, proporciona un contexto cultural fascinante para estos fenómenos. El Día de los Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México, se basa en la creencia de que los difuntos regresan temporalmente al mundo de los vivos. Esta tradición, que fusiona elementos prehispánicos con liturgia católica, refleja una cosmovisión en la que la frontera entre vida y muerte es más permeable que en culturas occidentales convencionales. La doctora Medina Torres, antropóloga del equipo investigador, ha escrito sobre esta dimensión cultural. En México, tenemos una relación con la muerte que es única en el mundo. No la vemos solo como final, sino como transformación. Esta perspectiva cultural puede hacer que seamos más abiertos a considerar fenómenos como el caso de Miguel con menos prejuicio que culturas donde la muerte es vista exclusivamente como terminación absoluta. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo clicar no valeu demais. Además de contribuir, su comentario fica en destaque como forma de honra. El caso también ha generado interés en círculos religiosos y filosóficos. Teólogos católicos en México han debatido cómo reconciliar estos fenómenos con la doctrina tradicional de la Iglesia, que históricamente ha rechazado la reencarnación. Algunos han sugerido interpretaciones que permiten alguna forma de continuidad de la conciencia sin contradecir completamente la enseñanza oficial. Comunidades budistas e hindúes en México, para quienes la reencarnación es doctrina establecida,
Han visto el caso como validación de sus creencias tradicionales. Filósofos han encontrado en casos como el de Miguel un campo fértil para explorar preguntas fundamentales sobre identidad personal. Si Miguel es de alguna manera la continuación de Fernando Aguirre, ¿qué significa eso para el concepto de yo? ¿Es la identidad personal algo que persiste a través del tiempo y potencialmente a través de múltiples vidas? ¿O es simplemente un conjunto de memorias y patrones que pueden, bajo circunstancias extraordinarias, transferirse de un cerebro a otro? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Lo que es indiscutible es que casos como el de Miguel desafían nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia humana. Ya sea que la explicación final resulte ser reencarnación en el sentido tradicional, algún tipo de transferencia de información entre cerebros a través de mecanismos aún desconocidos, o algo completamente diferente que nuestra ciencia actual no puede concebir. Estos fenómenos merecen atención seria. El legado del caso mexicano será probablemente catalizar más investigación y abrir espacios para que otros investigadores, familias y profesionales de salud mental reporten y estudien casos similares sin miedo al ridículo profesional. La confirmación oficial por autoridades médicas mexicanas de que el caso merece investigación rigurosa representa un cambio significativo en la actitud institucional hacia estos fenómenos. Ese tema es profundo. ¿Crees que hay aspectos de la realidad que la ciencia actual simplemente no puede medir todavía? Déjalo aquí en los comentarios. Mientras la comunidad científica internacional continúa acumulando evidencia, examinando casos, refinando metodologías y proponiendo teorías, Miguel simplemente crece. Es ahora un niño como cualquier otro, asistiendo a clases, jugando con amigos, soñando sobre su futuro. Las memorias extraordinarias que una vez lo atormentaron se han desvanecido como la niebla bajo el sol matutino. Pero el impacto de su caso permanece, documentado en archivos que investigadores futuros continuarán estudiando, tratando de comprender uno de los misterios más profundos de la existencia humana. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué, si algo, persiste cuando este cuerpo físico deja de funcionar? Las respuestas a estas preguntas pueden estar aún lejos, pero casos como el documentado en México nos acercan incrementalmente a una comprensión más completa de nosotros mismos. En las palabras del Dr. Tucker, cada caso bien documentado es como una pieza de un rompecabezas enorme. Individualmente pueden no probar nada de manera concluyente, pero cuando comienzas a ensamblar las piezas una imagen emerge, y esa imagen sugiere que la conciencia humana es mucho más extraordinaria, mucho más misteriosa, de lo que la ciencia convencional ha estado dispuesta a reconocer. El niño mexicano de 4 años que describió su muerte en un incendio ocurrido 34 años antes de su nacimiento se ha convertido en parte de un corpus creciente de evidencia que desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es esto prueba definitiva de reencarnación? Cada persona debe decidir por sí misma, pero lo que es innegable es que la historia de Miguel Ramírez y Fernando Aguirre es extraordinaria, profundamente conmovedora y completamente real. Las autoridades mexicanas confirmaron los hechos. Los documentos históricos verificaron los detalles. Las familias encontraron conexión y cierre. Y un niño pequeño, por razones que aún no comprendemos completamente, recordó una vida que terminó en llamas décadas antes de que él naciera. Este es el caso que continúa desafiando explicaciones, provocando preguntas e inspirando a científicos alrededor del mundo a continuar buscando respuestas a uno de los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Es la muerte realmente el final o es apenas el comienzo de algo que apenas estamos empezando a comprender?